Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y darles la bienvenida una vez más a este programa informativo semanal del Registro Nacional de las Personas. Y nosotros continuamos con esta serie de programas especiales celebrando el Día del Empleado de RENAP. Precisamente esta semana, Luis, estamos conmemorando una vez más el Día del Empleado de RENAP. Correcto, y como siempre vamos a seguir conversando con personal de la institución que tiene ya mucho tiempo de estar en la misma. Digamos que nacieron junto con el funcionamiento de RENAP. Sí. Recuerde usted que RENAP empezó en 2005 a la logística de la infraestructura, a organizarse, pero funcionalmente hasta el 2009. 2008, 2009, y precisamente tenemos a alguien quien ingresó antes del 2010. Su nombre es Gerson Fuentes, lo hemos tenido en otras ocasiones como invitado para que nos hable de capacitación, pero hoy vamos a hablar de su vida. ¿Qué ha hecho a lo largo de estos años? ¿Cómo estás, Gerson? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Y sí, ahorita que lo estaban mencionando, no quiero decir que soy viejito, pero sí iniciamos con la institución, entonces yo creo que ha sido una oportunidad muy bonita de aprendizaje y qué mejor que conmemorarlo en el Día del Empleado de RENAP. ¿De dónde es originario, Gerson? ¿0101 no? 0101 de la capital. Mis papás sí son de todos lados, porque tengo ahí raíces de Santa Rosa, de Livingston, Zacapa, entonces sí, estoy ahí por todos lados, identificado también. Cuando les decimos 0101 es porque en su DPI, en el CUI, aparece una serie de 13 dígitos. Los últimos 4 identifican el departamento y el municipio. 01, Guatemala, 01, el municipio de Guatemala. Y como nacido aquí en la capital, Gerson, ¿cuándo inicia sus estudios? ¿En dónde los realiza? ¿Cómo fue la vida académica de Gerson? Mi primaria fue en una escuela cerca de mi casa. Ni nombre tenía la escuela, es la escuela 594B, porque había una A, que eran enemigos. Entonces, ahí pasé mi primaria, primero a sexto, y luego ya en primero básico me muevo a un colegio que se llama América Latina, que por cierto ya van a cerrar sus funciones presenciales, pero ese es otro tema. Recientemente falleció el fundador, ¿no? Así es. Entonces ahí estudié desde primero básico hasta sexto perito contador con orientación científica, así es el título que dice en el cartoncito, y pues me la pasé muy bien. Posteriormente ya en la universidad estudié psicología clínica, y me gradué en la Mariano Gálvez. Entonces esa ha sido como mi carrera específicamente académica, ¿verdad? Entonces me gustó mucho la psicología. Originalmente en realidad yo quería estudiar medicina, pero por temas de plata y tiempo pues tuve que moverme un poquito a la psicología, que era lo que se podía en su momento. Entonces me encanta el comportamiento humano, buscar razones, buscar justificaciones, buscar por qué uno actúa de cierta manera. Increíble, pero yo estudié porque me gustaba. De hecho, tuve una pequeña plática con mi papá en su momento y me decía mi papá, mira, pero eso no te va a dar plata, me decía, ¿no? Es cierto, le dije yo, pero me gusta. Y eventualmente, gracias a Dios y las oportunidades que se fueron abriendo, el tema de psicología, la carrera de psicología, me ayudó mucho a lo que estoy haciendo actualmente aquí en la institución. Y justo a eso iba mi pregunta. ¿Qué hace un psicólogo en RENAP? O sea, primero perito contador y luego psicólogo, pero ¿qué funciones puede tener un psicólogo aquí en RENAP? Yo estoy justo en el área de la dirección de capacitación, entonces sirve mucho porque nosotros planificamos temas de acuerdo a competencias blandas también, que son actitudinales y de motivación, y eso nos sirve mucho el tema de psicología. Como bien lo decíamos, es el estudio del comportamiento humano. Entonces eso nos sirve como para asociar e identificar ciertas necesidades en la institución, fortalecerlas y que todo eso vaya en pro de la atención a los usuarios, que es lo que se hace aquí en la institución. Ya nos adelantamos un poco y vamos a llegar al trabajo actual, pero cuando se recibe, ¿cuál fue el primer trabajo? ¿Qué empieza a hacer Gerson Fuentes? Básicamente, con esta juventud que me identifica,
Yo estaba en RENAP casi toda mi vida, porque yo tuve 2 trabajos previos. El primero me recuerdo muy bien porque fue recién graduado y yo trabajaba entregando champiñones en los supermercados. Iba yo de cuarto frío en cuarto frío, entregando producto. Ahí estuve 1 año. Después de eso me dediqué a estudiar únicamente. ¿Perdón? Champiñones. En una agrícola de aquí que estaba en Santa Elena Varías. Ellos generaban el producto y ahí iba yo a entregar a los supermercados el producto, y también fue un proceso de mucho aprendizaje. Luego ya me dediqué únicamente a estudiar y pues llevo 14 años en la institución. Y tengo 36, hagan las cuentas ahí de cuándo estoy en la institución. Sí. Estaba muy joven cuando ingresé a la institución, estaba estudiando en la universidad de hecho. Entonces básicamente mi vida laboral ha sido RENAP. ¿Y cómo fue que encontraste la oportunidad aquí, Gerson, de empezar a trabajar y en qué área específicamente? Yo inicié en el área de registro central de las personas, un área a la que le tengo mucho cariño, que es en Ventanilla, atendiendo usuarios. Yo inscribía nacimientos, defunciones. Allá. En zona 9. Exactamente, cuando estaba el edificio Reforma Cortijo Reforma. Exactamente. ¿Eso es primera calle? Creo que es primera, exacto. Entonces estaba ahí en el Cortijo Reforma atendiendo usuarios. Habían 2 turnos. Yo estaba en el turno de la mañana. Entonces me recuerdo que ni siquiera se sabía RENAP, porque antes era la municipalidad, ¿verdad? El registro civil, sí. Y cuando se empezó a hacer como la bulla, por decirlo de cierta manera, había una amiga que trabajaba en RENAP y ella nos dijo, miren, por si ustedes quieren, están recibiendo papelería. Y no muy convencidos con una compañera de la universidad, le dijimos, vaya, está bien, muchas gracias. Sin embargo, después ya como que nos animamos y armamos nuestra hoja de vida. Yo había tenido un trabajo, entonces mi hoja de vida era en una hoja media carta, creo yo, que cabían todos mis datos. Y la pasé y gracias a Dios me hicieron todas las pruebas y me dieron el trabajo de auxiliar de registro civil, se llamaba el puesto. Y era atender usuarios, básicamente. ¿Y le dieron capacitación, inducción? ¿Cómo hizo? Porque venir de entregar champiñones en los cuartos fríos a pasar a algo que era más de oficina. Sí, totalmente. Nos dieron una capacitación de 15 días porque era la apertura de la oficina de aquí de la ciudad de Guatemala, toda la absorción del registro civil de la municipalidad. Entonces esto se iba a iniciar la oficina. Entonces yo recuerdo que ingresé un 14 de abril del 2008 y nos dieron capacitación 2 semanas para atender usuarios y del sistema que se iba a utilizar. Entonces sí nos dieron una capacitación previo a iniciar con todo este proyecto. 2008-2022, imagínense, Gerson, una leyenda aquí en Puebla. Yo creo que se la sabe de todas y más porque inició en el área pues que todo el mundo conoce del servicio de RENAP, que es la atención a usuarios. ¿Quiere saber más usted acerca de cómo le fue a Gerson desde hace 14 años? Lo esperamos en breve. Vamos a una pausa. Las principales acciones del Registro Nacional de las Personas. Información de nuestros servicios. Historias de trabajadores. Y los guatemaltecos que han dejado huella. Usted lo encontrará en InfoRenap GT. Todos los lunes a las 8:30 de la noche, Canal de Gobierno. Y en las redes sociales de RENAP. Aprender tu GUI es bien fácil. Puedes dividir los dígitos y así podrás decirlo de memoria al realizar tus trámites. Estamos de vuelta con este programa informativo semanal del Registro Nacional de las Personas, hablando con compañeros que ya tienen buen tiempo que son viejitos de estar en RENAP. Sí. Gerson, prácticamente pues, la mitad de tu vida en RENAP, ¿cómo se resume esa experiencia de los primeros años en atención a usuarios? Mucho aprendizaje. Yo, la verdad, esos primeros años que yo estuve en Ventanilla, 3 años más o menos, poquito menos,
era de conocer diferentes tipos de usuarios que llegan, y como les decía hace un momento, yo inscribía nacimientos, personas que llegan con su baby, ¿verdad?, de brazos a inscribirlo, alegres, ¿verdad?, muy felices, y luego también me tocaba el contraste, que era inscribir defunciones, y a veces llegaban los de las funerarias, pero otras veces llegaban los familiares. Y me tocó escuchar un par de historias muy fuertes, ¿verdad? Entonces yo creo que también me sirvió mucho en mi vida personal como a empatizar y a ponerme como, no necesariamente en el lugar de las personas, pero sí saber que están pasando un momento difícil, y yo creo que eso nos sirve a todos, independientemente si es el área laboral, académica o personal. Entonces, sí he pasado como diferentes fases en la institución. Estuve 3 años en eso, luego posteriormente se da la oportunidad porque alguien se enfermó y necesitaban a alguien que cubriera el tema de sistema. Entonces, como yo capacitaba a los que llegaban de reciente ingreso a Ventanilla, entonces mi jefa en ese entonces, a quien le guardo mucho cariño, me dijo, pues Gerson, capacita aquí a los nuevos, si quieren les presto a Gerson unos meses y luego ya me lo devuelven, me dijo la jefa. Entonces en su momento yo pasé como a apoyar al área de informática con el apoyo de recursos humanos en su momento, y pues desde entonces ya me movieron al área de recursos humanos, ya no volví a Ventanilla. Entonces fue un proceso bien bonito. Todos estos años que yo estaba en la institución han sido de crecimiento. Yo siempre he dicho que uno es como el reflejo de las personas que le rodean, y yo creo que en RENAP he conocido a muchas personas de mucho valor, y yo creo que eso es lo más importante que me ha llevado a la institución. Gerson, ¿cómo era la infraestructura allá en Zona 9, en ese primer edificio que tuvo RENAP? Empezando desde el sistema, habían ciertas fallas que no se adecuaban a lo que los usuarios necesitaban, que se iban corrigiendo conforme surgían ciertos casos específicos, porque la municipalidad era una cosa, luego RENAP ya... Experiencia, aprendizaje para ponerlo en Exactamente, entonces el sistema iba adecuándose a lo que necesitábamos. Las ventanillas, pues obviamente el espacio era pequeño porque al principio no llegaba tanta gente. Luego, luego cuando era la sustitución por el DPI, de la cédula al DPI, la oficina se empezó a llenar considerablemente, y lo que era un turno tranquilo, por decirlo así, de repente se convirtió en colas. Yo creo que quien conoció el Cortijo Reforma vio en algún momento colas que llegaban hasta la torre, casi, ¿verdad? Parecía manifestación en plena Reforma. Exactamente, parecía manifestación. No, y a veces habían colas de los dos lados, de la calle y de la avenida Reforma. Así es. Entonces sí ha sido como un cambio muy positivo durante estos 14 años. Cortijo Reforma, los cambios que se han habido. ¿Era un nivel, 2 niveles? Eran 2 niveles que se tenían. El primero era como de la oficina que atendía a los usuarios, y el segundo era de ciertas oficinas administrativas. Después ya adquirieron un edificio que estaba justo enfrente, del otro lado de la calle, porque se iba uniendo mucha gente al proyecto, ¿verdad? A los como trabajadores de la institución, y ya no nos dábamos abasto en una sola área, ¿verdad? Y aparte de ahí, digamos, en los departamentos, en los municipios, ¿cómo se fue implementando la infraestructura? Fue complicado, y parte de los que estábamos en oficina de Zona 9 nos llevaban como de comisiones. Yo me recuerdo que fui como a 5 municipios, 6 municipios a realizar el proceso de absorción de los libros que estaban en la municipalidad, porque en mayo se aperturó en Ciudad de Guatemala, pero durante ese año se realizó el proceso de absorción y apertura de las diferentes oficinas a nivel nacional, lo cual era un montón, y en su momento pues habían ciertas municipalidades que todavía eran reacias a dar los libros, o que la población creía que se iba a robar su documentación o algo parecido. Entonces fue un proceso bien bonito, bien interesante y riesgoso en algunos casos. Para mí no, pero para algunos compañeros sí. Entonces durante 2008 y principios de 2009 se realizó todo el proceso de absorción, y ya era RENAP únicamente, ¿verdad? Ya no era municipalidad, sino únicamente RENAP.
aunque al principio todavía tenían el tema de cédulas de vecindad. Hasta el año 2013, que fue cuando ya quedó en ley que todo el mundo tenía que cambiarse al DPI, y seguramente avalanchas de personas, ¿verdad, Gerson? Así es, sí, porque ese plazo lo fueron ampliando, porque primero era 2010, luego 2011, y hasta que finalmente dijeron, bueno, ya no, cédula ya no sirve, solo DPI, y entonces pues RENAP era un mar de gente, ¿verdad? ¿Y cómo fue el crecimiento de la afluencia de gente al personal que atendía a esas personas? RENAP siempre ha visto la necesidad de como que se dan un par de pasitos atrás para observar todo el panorama y ver, ok, no nos damos abasto, necesitamos más gente. Y entonces de ahí fue donde se empezaron a mover y ampliar las oficinas administrativas también, ¿verdad? Porque aunque registro central es como el corazón, ¿verdad? Es los que atienden a los usuarios, todas las demás áreas administrativas que estamos como detrás de ellos, ayudamos para que ese servicio a los usuarios se preste de la mejor manera. Claro. Entonces, de la misma forma en que se fueron ampliando ventanillas, oficinas, porque en su momento era solo zona 9, después estaba Galería del Sur, había otra en Real del Parque, se llamaba una oficina que estaba en zona 1. Casi a un costado del Portal del Comercio. Exactamente, esa. Había una en Paseo San Sebastián. Entonces se fueron abriendo diferentes oficinas porque ya no nos dábamos abasto solo en zona 9, ¿verdad? Entonces era necesario. Gerson ha sido un espectador en primera fila de todos los cambios que ha tenido RENAP. De la historia de RENAP. De la historia de RENAP, sin duda alguna, una vida laboral cargada de experiencias y buenas experiencias a lo largo, me imagino, ¿no? Sí, totalmente. Y esas experiencias son finalmente las que nos llenan día a día y es la que hace que uno se levante con ganas de ir a trabajar. Qué bueno. O sea, hoy se levantó con ganas de trabajar. Exacto. Vamos a ir a la parte final, vamos a regresar a la parte final de esta entrevista en un momento. ¿Te sabes tu CUI? Todos los guatemaltecos tenemos un código único de identificación, asignado de manera automática por RENAP desde que se inscribe el nacimiento de una persona. Gracias por continuar en sintonía y estamos ya en la última parte de esta interesante entrevista platicando con empleados que hacen parte del RENAP, son parte de la historia del RENAP. Por supuesto. Y hoy Gerson Fuentes nos va a terminar contando, ilustrando su historia. ¿Cómo fue el traslado para acá, para Calzada Roosevelt de allá de zona 9? Yo me vine un poquito después que el área administrativa, porque como les digo, yo estaba en el área de registro, en Ventanilla. Entonces, si no mal recuerdo, fue en 2010 que se hizo el traslado también para estas instalaciones donde estamos ahora. Y yo me moví en 2011, entonces ya estaba, pero sí todavía conocí el proceso de construcción, de pues la asignación de los lugares, ¿verdad? Todavía estaban los puntos de red, electricidad. Yo me recuerdo que me pasé y nos tocaba capacitar a los grupos de nuevo ingreso. Y en su momento, los grupos de nuevo ingreso eran grandes. A veces teníamos grupos de 50 personas, 30 personas de nuevo ingreso. No sé si ustedes recuerdan, pero hubo un proyecto que se llamaban los Centros Temporales de Identificación, que eran los CTIs. Y entonces se iban a abrir oficinas en el interior y también acá por 24 horas. Entonces había que capacitar a los 3 turnos que iban a estar. Nos tocó capacitar en el turno en el que iban a trabajar. Entonces algunos de nosotros en el equipo nos tocó capacitar a las 11 de la noche, porque esa era la hora que tenían disponible ellos para trabajar. Por lo tanto, se les tenía que capacitar en ese. Y como habían espacios en este edificio en el que estamos ahora en la Calzada Roosevelt, solo estaban ocupados el primero y parte del segundo nivel.
Entonces, como no teníamos un espacio adecuado, nosotros íbamos puros nómadas con la cañonera, la computadora en el otro brazo, y a poner sillas en el espacio que hubiera, ¿verdad? Para poder capacitarlos adecuadamente. Y con los grupos grandes nos la pasábamos bien, también dándole la bienvenida, mostrándoles cómo era el proceso de la institución, buscando identificación institucional, porque también si alguien no se siente parte de, no trabaja igual, ¿verdad? Claro. Entonces, esa era parte también del proceso de capacitación. Entonces, luego, conforme fueron avanzando los años, ya se ocuparon el segundo, tercer, cuarto nivel. Ahora ya contamos incluso con salones de capacitación, algo que no teníamos antes. Ahora ya, ¿verdad? Algunos hasta ahí aire acondicionado, ¿verdad? Para que cuando se capacite tenga el ambiente adecuado. Entonces sí fue un proceso como de ver el avance durante los años. Y sí, como decía Katy, yo he sido parte como de estar espectador así en primera fila, de ver todos los cambios positivos. Y hasta código inventario tengo tatuado yo, ¿verdad? Estoy en la tarjeta de responsabilidad de alguien, estoy ahí cargado. Sí, seguro. Y lo más grande que había, bueno, que hay ahora también es el área donde están los libros, el archivo. ¿Eso estaba aquí también ya en ese momento? Al principio no, luego se fue adquiriendo también como ampliar el tema de la renta también de esas bodegas, porque se hizo también la absorción de los libros del interior. Entonces era un espacio, y de hecho el tema de archivo, ya estará alguien, o ya habrán visto ustedes en programas anteriores que ha venido gente de archivo a compartir toda la experiencia y todo el proceso de crecimiento. Nosotros hemos tenido también el proceso de acercamiento con UNESCO y tema de resguardo del patrimonio, porque lo que tenemos nosotros como institución es patrimonio también, y es la identificación de los guatemaltecos y de los extranjeros domiciliados. Entonces las bodegas son enormes, y también se pasó un proceso para adquirir ciertas estanterías para guardar adecuadamente los libros, por el material, ¿verdad? Que la temperatura sea adecuada. Entonces es importante también que la gente que nos escucha sepa que se realiza todo tipo de proceso para que su documentación, para que los libros estén almacenados adecuadamente. Físicos, químicos, y aunque no lo crean, hay una patrulla animal que se encarga del control de plagas, los gatillos. Es cierto, hay una patrulla animal, son unos gatillos, serie de gatos, que tratan de erradicar la plaga, no erradicar, prevenir la plaga. Tienen su gafete de RENAP y todo. Interesante, Gerson. A lo largo de entonces 14 años, más de 14 años de estar en RENAP, ¿en dónde se encuentra ahorita Gerson Fuentes, el psicólogo de la institución? ¿En qué área? Gerson, el psicólogo, está en la dirección de capacitación. De la misma forma, yo creo que eso me ha ayudado mucho, que yo he pasado por diferentes puestos. Primero estuve en registro, luego en recursos humanos. En la institución Recursos Humanos ahora está en una diferente dependencia que la dirección de capacitación. Entonces pasé por recursos humanos, posteriormente ya pasé al área de capacitación, y en el área de capacitación he estado en diferentes puestos. He estado como capacitador, se le conoce, ¿verdad?, como impartiendo los cursos directamente. También estuve en el área de recursos educativos, que es el área que se encarga de, pues básicamente, la asignación presupuestaria de la dirección de capacitación, y que se les pueda capacitar a todas las áreas equitativamente, principalmente a registro, que como les digo es como nuestro principal usuario interno. Y actualmente estoy como profesional de formación y capacitación. Estoy a cargo de 8 personas que son las encargadas de llevar a cabo los cursos de capacitación que se llevan, generar la logística de los cursos, los proveedores externos, que nos vienen a dar capacitaciones cuando el tema es muy específico y que nosotros no tenemos al experto, entonces se contrata. Entonces actualmente estoy en esa parte. Se planifica de tal manera que todas las áreas de la institución tengan al menos 1 o 2 cursos durante el año, y esto es también velando por la calidad del gasto, la asignación presupuestaria, para que se fortalezcan los conocimientos de todos los trabajadores. En la dirección de capacitación, el artículo que nos ampara
nos dice que tenemos que capacitar a todos los trabajadores sin excepción. Entonces nosotros buscamos que todas las acciones que se realizan vayan enfocadas a eso. Y todo en beneficio del usuario. Así es. ¿Cómo beneficia, cómo se traduce el trabajo de Gerson Fuentes en beneficio del usuario? Nosotros, todos los cursos que nosotros planificamos, todos, absolutamente todos, van con un objetivo principal y es el de la atención a los usuarios. Nosotros buscamos la excelencia y como lo hemos hablado en muchas ocasiones, la excelencia es que no haya opción a que se haga mejor. Entonces nosotros lo que hacemos es capacitar a las diferentes áreas para que hagan su trabajo de la mejor manera. No es que se esté haciendo mal, pero buscamos una mejora continua. Y eso lo logramos a través de la capacitación. Y es una institución de las pocas instituciones o empresas que se dedican mucho a la capacitación, que se dedica un presupuesto específico para capacitación. Y eso se agradece mucho porque no todos le ponen atención a esa parte. Y vaya beneficios los que trae también, ¿no? Así es. De 2008 para 2022, 14 años, Gerson, que RENAP ha despegado y se mantiene como líderes en la región, ¿no? Así es, en nuestra visión está que tenemos que ser los mejores a nivel de Centroamérica. Y yo creo que vamos muy bien porque de 2008 a 2022 han habido muchos avances y eso es en beneficio siempre de la institución, del usuario y del país. Perfecto, pues Gerson Fuentes, profesional de capacitación y formación, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Algún mensaje final, tal vez, Gerson, a quienes nos ven en casa para decir qué significa RENAP en la vida de Gerson a lo largo de todo este tiempo? Yo creo que el trabajo duro sí vale la pena. Yo sí soy también creyente de que las cosas se tienen que hacer como para Dios. Entonces yo he visto beneficios, yo he visto resultados en eso y ese crecimiento es el que me ha ayudado. Y como les decía al principio también, la interacción con otras personas, yo creo que eso es lo que le enriquece a uno y tener una historia que contar más adelante de todo lo que ha pasado en las ventanillas, en el edificio de capacitación, en el área. Yo creo que eso es lo que uno se lleva en realidad. Entonces, eso, que se enfoquen en las experiencias con la gente también. Perfecto. Muy bien, tendremos más historias que contarle la próxima semana. Por supuesto, esperamos su sintonía siempre a esta misma hora y por la misma vía.